Veamos aquí. Aquí estás. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Bradley Austin Trigueros Sandoval, carnet 2018-04739. El día de hoy voy a presentar lo que es mi práctica número 6, que tiene que ver con lo que es la práctica del generador asíncrono y su característica principal del ensayo de vacío. Entonces, el generador asíncrono, bueno, aquí estoy utilizando esta imagen de un alternador de carro. Voy explicando poco a poco las imágenes que voy a ir poniendo en pantalla y después voy a ir presentando la práctica, ¿ok? Bueno, entonces para empezar, entonces el generador síncrono es, como se ve en esta foto, es el alternador de un carro, como ya había mencionado anteriormente. Es una máquina que en el caso del motor, para una máquina síncrona se le conecta lo que es un campo magnético giratorio, comúnmente de lo que es 60 Hz, en lo que es el estator, ¿verdad? Y hace girar el rotor a la misma velocidad que son 60 Hz, por atracción y repulsión magnética. El rotor está alimentado normalmente por lo que es una fuente de corriente directa. Por lo normal es con lo que son imanes permanentes a una fuente que se llama excitatriz, si no mal recuerdo, y entonces esta genera lo que es una atracción y repulsión que genera el campo magnético giratorio, y este provoca que el motor llegue a la velocidad de sincronismo, que sería igual a la del campo magnético. Entonces no hay movimiento relativo entre ambos campos magnéticos. Esto es un alternador chiquito, se podría decir así, y en este caso, si les enseño eh, la cosa está de Chixoy. Este sería pues un alternador ya más gigante o masivo a comparación del el pequeño, ¿verdad? Y pues en el caso en el caso del motor funciona así. Ahora en el caso de lo que es el generador, la frecuencia eléctrica producida en el devanado del estator corresponde a la velocidad de giro del rotor. Entonces, si este gira 60 Hz mecánicos, la frecuencia va a ser 60 Hz mecánicos. Ahora les voy a presentar esta curva que está por aquí. La pegué aquí. Donde están los voltios y los amperios. Bueno, principalmente el motivo de enseñarles esta curva es que con respecto a ella, que es lo más importante aquí, que es lo del efecto de vacío, se hace, se hace girar el rotor a una frecuencia fija y se va aumentando lo que es la corriente hacia acá, o sea, para acá. Se va aumentando la corriente de excitación o la corriente del devanado del rotor. Entonces se ve acá que va aumentando poco a poco linealmente el voltaje interno sincrónico cuando aumenta la corriente en el rotor, pero hay un punto en el que deja de ser lineal y se vuelve como un codo, o sea, parte estrecha se vuelve como un codo, así. Ujú. Y esto se debe a la saturación magnética, por lo que la máquina está hecha de hierro. E incluso también, una de mis conclusiones es que también, que también en el entrehierro, eso hace que ya no aumente considerablemente el voltaje interno asincrónico con el aumento de la corriente de excitación. Entonces, comúnmente las máquinas trabajan a este codo, ya que no conviene aumentar más por las pérdidas por calor que este genera dentro, internamente, y afectaría lo que es el cobre, y esto también hace que se deteriore de una forma más pronta. Ahora, con respecto a la práctica, creo que estamos aquí con el PDF de la práctica. Aquí está. Bueno, con respecto a la práctica, lo que hice aquí fue que conecté el generador trifásico. Generador trifásico. Ajá. Bueno, se conectó lo que era el generador trifásico en funcionamiento como alternador síncrono, y la faja se le conectó el motor de impulsión, que va a ser de corriente directa. Y este mismo mueve el generador produciendo corriente alterna. Este generador se colocó a un osciloscopio y por medio de la interfaz de adquisición de datos, que es aquí,
Eh, por medio de la interfaz de... Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Por medio de la interfaz de adquisición de datos y el osciloscopio, pues esto ya nos proporcionaron todo lo que eran los datos de corrientes y voltajes. Y por acá se pueden apreciar los datos sacados del osciloscopio. Ahorita se los voy a mostrar. Los temas están por acá. Bueno, ya graficados. Por acá se pueden apreciar los datos del osciloscopio y pues el motor estaba girando a una velocidad de 1800 RPM, que es equivalente a 30 Hz por segundo. Entonces se puede ver acá que se produjo un voltaje, si no estoy mal, eran de 128 voltios a 60 Hz, porque si este gira a 30 Hz, produce un voltaje a 60 Hz, porque la máquina del generador asíncrono, su rotor es de 4 polos salientes. Entonces eso nos quiere dar a entender de que por cada vuelta que da, hay dos ciclos eléctricos, es decir, si hay 30 vueltas en un segundo, van a ser 60 ciclos en un segundo. Creo que sí lo expliqué bien. Entonces acá se ve pues esta gráfica 128 voltios más o menos y luego se le redujo la velocidad del motor de impulsión a 1000 RPM, que se puede más o menos apreciar acá. Entonces esta otra gráfica se puede apreciar que nos dio 33.39 Hz y esto generó una reducción del voltaje porque el voltaje reducido es igual al negativo de la diferencia de flujo magnético, si no mal recuerdo, con respecto al tiempo. Entonces, si el flujo magnético cambia con más rapidez que se consigue haciendo girar el rotor más rápido, el voltaje va a ser mayor. Entonces, la segunda gráfica, como el flujo magnético cambió con mayor rapidez, la razón de cambio del flujo magnético es menor, entonces el voltaje por ende es menor. Ahora, la parte 2 si no estoy mal, que era esta, creo. Vamos a ver. Chale, creo que no lo puse, pero bueno, lo voy a volver a explicar de más o menos en lo que consistía. Siempre. Bueno, ahora regresando aquí, ahora la parte 2 lo que realmente se hizo fue que se conectó básicamente solo una parte del motor síncrono, solo una bobina, y de ahí se fueron recolectando los datos que se realizó con la curva que estaba explicando anteriormente del voltaje de salida, que en este caso es el voltaje interno síncrono, versus la corriente de campo de excitación. Si no estoy mal, esto está por aquí. Aquí, exactamente. Ahí se puede ver el voltaje interno síncrono versus la corriente de campo de excitación y se observa que se empieza a ver una reducción del aumento y deja de ser lineal. Obviamente, yo sé que si se continuaba la gráfica iba a ser más notorio poder apreciarlo. Ahora con respecto a esta otra gráfica, si no estoy mal, que está por acá, creo que era esta. Veamos por acá. Ujú. Sí, no, sí, sí. Creo que hay otra todavía. Bueno, ahí lo estoy. Ajá. Bueno, ahora miramos aquí. Ujú. Bueno, ahora con respecto a esta otra gráfica, el voltaje del estator se observa que varía linealmente el voltaje interno síncrono con respecto a la velocidad angular del rotor. Es lo que les explicaba, ¿verdad? Mientras más veloz es el rotor, más voltaje va a producir. Ahora con respecto a la última gráfica, que es esta, aquí se puede ver que ahora va a ser con respecto a la velocidad angular del rotor y la frecuencia eléctrica del estator. Esto es una relación básicamente muy simple, por lo que la velocidad angular del rotor, por ejemplo, que fuera como en el caso que les había contado de 1800 RPM, equivalente a más o menos a 30 Hz por segundo, eso va a traducir que por ser de 4 polos, exactamente va a multiplicar lo que es el valor de 30 Hz por 2. Entonces ahí estaría, ¿verdad? Pero bueno.
o ya sea que se use la velocidad en RPM, que es básicamente lo mismo, solo se divide entre 60 y se multiplica por 2 si no estoy mal. Entonces, eso sería todo para lograr conseguir uno la pendiente y la recta funciona de esa pues forma. Ahora sacando las conclusiones de la práctica, si no mal recuerdo, las que yo coloqué fueron en mi reporte, eh, fueron que la velocidad angular mecánica, estos también están por acá, creo que sí los sabía. Ajá, aquí están. Si la velocidad angular mecánica es constante, idealmente sin contar los armónicos del interior, se obtienen ondas completamente sinusoidales desfasadas en 620 grados en un sistema trifásico. El voltaje y la velocidad angular mecánica varían de forma lineal. El voltaje generado por una máquina síncrona depende tanto de la corriente de campo como la corriente, perdón, como la velocidad angular mecánica. La frecuencia, no es ilimitado el voltaje que se puede sacar de una máquina síncrona aumentando la corriente del campo por saturación magnética. Y la frecuencia eléctrica producida por un motor síncrono depende solo de la velocidad angular mecánica del eje y el número de polos del rotor. Y bueno, eso era todo lo que les tenía que presentar el día de hoy. Gracias por ponerme atención. Y esto es todo lo relacionado a lo que era mi práctica número 5. Gracias por ponerme atención y hasta pronto.